de qué está pasando con nuestros bosques. Históricamente el mundo rural ha tenido una relación con el fuego muy respetuosa y se ha utilizado el fuego como herramienta cultural. Si pasamos de utilizar hormigón a utilizar madera con fines constructivos, de recuperar los aprovechamientos agroforestales. Un monte que es un recurso renovable y se pone en valor es más difícil que arde. Al final esto es una guerra contra los incendios y si tenemos trincheras preparados, los entornos alrededor de las viviendas. Por salvar casas, incluso cuando están vacías, se nos queman muchas hectáreas de monte. Son fragmentitos de muchísimo material. Los tres que escuchamos son ingenieros forestales. Son Ferran Dalmau, Víctor Resco y Federico Grillo. Grillo además es jefe de emergencias en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Y por qué pongo todo esto? Pues quiero hablar de incendios, quiero hablar de los bosques. Yo he venido aquí a hablar de incendios. He venido a hablar de incendios. Estoy especializado también, aparte en consumo, llevo bastante el tema de los incendios. Pongo a estos, si queréis más información, os ha quedado alguna idea de las cosillas que han dicho en prevención, en las casas, en estas cosas, en mi propia cuenta de Twitter, Juan Coca _, o en las cuentas de Twitter de Víctor Resco, Federico Grillo, Ferran Dalmau, tenéis información, tenéis reportajes que he hecho yo recopilando con estas personas y con muchos más, muy interesantes de cara a cómo intervenir en zonas con casas, de cómo se protege los bosques, de qué deberíamos hacer con nuestros bosques. Y es que tiene muchas patas este tema. Por un lado, esa prevención, las casas, los jardines que digo, la pirojardinería, que es un concepto muy chulo, recomiendo buscarlo. ¿Pirojardinería? Pirojardinería. ¿Qué es eso? Proteger tu casa para que, si en caso hay un incendio forestal, haya menos riesgo de que se queme. Ah, qué guay. Cómo están los árboles, si tocan las ventanas, las ramas, las tejas, el tejado, ese tipo de cosas. Luego, otras cosas como recuperar los usos del monte, la madera como material, como biomasa, o recuperar esos usos. Una de las frases más repetidas en este tema es el paisaje mosaico. También los pueblos, con el abandono que hay y demás, muchas veces ya no tienen un perímetro con cultivos, digamos, alrededor, que muchas veces era una garantía de seguridad para los pueblos. Ahora no, ahora los montes llegan a las puertas de las casas y ahí hay que hacer planes preventivos. Y es que toda esta cuestión de los incendios está muy hilada a la prevención, está muy hilada a la extinción, a todas estas cuestiones. El que escuchábamos ahora mismo es Carlos Martín, es bombero forestal, trabaja en las brigadas de refuerzo del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, y os lo introduzco porque a donde quiero llegar, como venía hablando también antes de leyes, es de lo que también quiero hablar ahora, de esas leyes y de los profesionales que están en primera línea de fuego. Llevamos ya muchísimo tiempo tratando de que esta profesión, digamos, tenga un encuadre legal lógico y no sea una dispersión de diferentes contrataciones. Ahora se está tramitando la ley básica de bomberos y bomberas forestales, casi al mismo tiempo que la ley de servicios a la clientela, todas estas leyes que están entrando ahora en el Congreso y en el Senado, y hay aspectos esenciales y muchas reclamaciones. Lo que escuchábamos, me parece lo primordial, es que quede clara la profesión. Brigadista, peón de extinción, peón especializado, peón de apoyo a la silvicultura, peón conductor. Hemos localizado hasta 19 maneras diferentes de contratarnos a personas que realmente lo que somos. Somos bomberos forestales que atendemos emergencias, ya sea tanto en prevención como en extinción. ¿Y el porqué de tener esa categoría? Pues por ejemplo las enfermedades profesionales, que actualmente según el tipo de contrato no se les reconocen, y estamos hablando pues de que son personas que están en primera línea de fuego. Y con esto otra cuestión de esa primera línea de fuego, que están apagando incendios, las plantillas cada vez están más envejecidas y uno de los problemas es la temporalidad. Por eso también reclaman continuidad laboral, porque si acaba la temporada de incendios les despiden, si ya no cumples las exigencias médicas que requieren estar en primera línea les despiden. Pero es que una de sus labores no solo es la extinción, una de sus labores también es la prevención. Que menos que nosotros tengamos esa estabilidad laboral y esas condiciones para hacer esas labores preventivas, porque si no luego evidentemente salen más caras. Por un lado, si nos vamos a lo económico, pero es que hay en juego vidas, claro. Voy a volver al mix ese que ponía al principio, esos ingenieros que escuchábamos. Vamos a recuperar de la noche a la mañana los usos del monte, esa ganadería, esa agricultura. Pues hombre, es complicado si no hay planes, si no hay leyes, si no hay regulación que ayude también a esas cuestiones. Pero sí que tenemos profesionales que pueden estar ahí evitando, apoyando a vecinos, a ganaderos, a agricultores, en definitiva, cuidando el monte y haciendo esa prevención. Y fijaos que de momento en todo lo que estoy contando, que es un poquito esta ley, solo he metido la cuestión laboral o la cuestión de la situación de nuestros montes. Voy a añadir una última cuestión. De junio a octubre no hemos salido a ningún incendio, que es también en buena medida porque las BRIF somos brigadas
brigadas de refuerzo y si no se lía. O sea, dentro de la campaña que se establece como más peligrosa y donde estamos más preparados para atender incendios, no salí ni una sola vez y salí antes y después de esa campaña. Y eso nos está dando señales de que están pasando cosas y una de ellas, claro, que tiene que ver con el cambio climático. Él salió en marzo y en noviembre, si no me confundo, a 2 incendios en Valencia, que no son en temporada alta de incendios. Y es que, sumado a todo eso anterior, no es el cambio climático, no es que sea el causante solo de la situación que tenemos, pero es un agravante más de todo lo que está ocurriendo. Y eso, lo que estaba diciendo él, fuera de temporada, atendió más incendios en su caso. Y cuando es temporada, lo estamos viendo en otros países. En Grecia, la desgracia que ocurrió en Hawái el año pasado, o en Canadá, que por si se nos ha olvidado, se ha quemado el equivalente al tamaño de todo Portugal, Galicia y Extremadura juntos. O sea, en tamaño de superficie quemada, eso es lo que se ha quemado. Y este cambio climático también les afecta a la profesión. Por ejemplo, una de las peticiones es acortar jornadas laborales, los turnos de relevo o aumentar las plantillas. Esto es un poco, el año pasado ya se habló mucho en el verano de, por ejemplo, ese decreto para que los obreros no trabajaran a las 3 de la tarde en una obra. Pues esto lo mismo con unos profesionales que encima están delante del fuego. Sí. Y entonces es una cuestión así complicada. Y luego también ese cambio climático, que me parece muy interesante, una reclamación es que los incendios que hemos visto están cambiando, son una cosa que ya no es solo del monte, que parece que es como, uy, se está quemando el bosque, se está quemando el monte. Bueno, es que, lo decía Carlos también, son un riesgo de protección civil y los profesionales, los bomberos forestales, no están completamente integrados en el sistema de protección civil. Es otra de las reclamaciones en este trámite que está ahora de esta ley. Pero no solo para los incendios. ¿Por qué? Porque también son apoyo a emergencias. Pongo un ejemplo, las inundaciones del año pasado, por las lluvias, las fuertes nevadas, hemos visto a bomberos forestales trabajando en estas emergencias, que si estuvieran integrados en el servicio de emergencia, pues mucho mejor. Por ejemplo, las nevadas, pues al final los bomberos forestales tienen vehículos que pueden llegar a pueblos que están muy alejados, tienen el conocimiento del terreno, este tipo de cosas, y me parece muy, muy importante. Y luego, por ejemplo, este verano que yo estuve en Tenerife, hablaba con Federico Grillo, que como he dicho es el jefe de emergencias del Cabildo Gran Canaria en el incendio, y una cosa que me parece muy importante también, él me decía una cosa de cómo nos están afectando ya las casas, no llegan hay víctimas mortales. Él decía, creo que son necesarias 2 cosas. Una, que los bomberos normales y corrientes, los bomberos normales y corrientes se forestalicen, conozcan también lo que es ser bombero forestal y que los bomberos forestales se bombericen un poco más también. Que ambos, por ambas patas, se unan un poco. Y bueno, es verdad que me he alejado, yo creo, un poco de bueno, mi materia. Pero me parece un tema muy importante también. Pero como me he alejado, voy a hilarlo un poco con el consumo. Porque ¿a dónde vamos todo esto? A la prevención. Siempre prevención, prevención, prevención. Y el consumo está ahí, porque esa prevención también pasa por buscar ese consumo local, esa agricultura, esa ganadería de proximidad, pues que nos ayude también a asentar población y a tener gente en estos territorios y evitar que el bosque se nos vaya de las manos. Juan Coca, muchísimas gracias por habernos acercado a esa realidad rural y no tan rural a la que tienen que hacer frente los bomberos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.